Que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Daniel. En esta ocasión vamos a leer los capítulos 3 y el capítulo 4. Daniel capítulo 3. La palabra del Señor dice así. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajero a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúsa a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres.
De esa forma, Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Amén, gloria a Dios. Tenemos un Dios todopoderoso que recompensa a sus siervos que confían en Él y le obedecen. Comentario bíblico. Daniel 3 del 1 al 7. Probablemente la altura de la imagen, unos 27 metros, incluía un pedestal y muy probablemente solo estaba recamada con placas de oro, no siendo una masa sólida de ese metal precioso. El orgullo y el fanatismo hacen que los hombres exijan que sus súbditos sigan su religión, buena o mala, y pocos se niegan cuando el interés mundano y el castigo abruman. Esto es fácil para el indolente, el sensual y el infiel, que constituyen la gran mayoría, y muchos irán por esos caminos. Nada es tan malo que el mundo negligente nos deja atraer por un concierto de música en vez de ser echado en un horno ardiente. La adoración falsa se ha establecido y se mantiene con tales métodos. Amén. Cuidémonos de los ídolos. Permanezcamos fiel a nuestro Dios, que es el único que merece nuestra adoración. Daniel capítulo 4. La palabra del Señor dice así: El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo: paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, viví en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado.
Finalmente Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios Beltsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije, perdón, Beltsasar, perdón, le dije, Beltsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hasta los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vio un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó, talen el árbol y corten en las ramas, sacuden en las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Él los ordena a los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Beltsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Al oír el relato, Daniel, también llamado Beltsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Beltsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Beltsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía, talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto a una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol.
Eso significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. El rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: «Miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso». Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: «Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija». Ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: «¿Por qué haces estas cosas?». Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Amén. Tenemos un Dios muy poderoso, ¿verdad? Que humilla a los que se enaltecen. Comentario bíblico de Matthew Henry, Daniel 4, del 1 al 18. El comienzo y el final de este capítulo nos llevan a tener la esperanza de que Nabucodonosor fuera un monumento al poder de la gracia divina y de las riquezas de la misericordia divina. Después de ser sanado de su locura, difundió ampliamente y escribió para las edades futuras cómo Dios lo había justamente humillado y lo había restaurado por gracia. Cuando el pecador vuelve en sí, buscará el bienestar de los demás, dando a conocer la prodigiosa misericordia de Dios. Antes de relatar los juicios divinos contra él por su orgullo, Nabucodonosor habló de las advertencias que tuvo en un sueño o visión. Se le explicó el significado. La persona representada iba a ser despojada de toda honra y privada del uso de razón por 7 años. Ciertamente, este es el más doloroso de todos los juicios temporales. Cualquiera sea la aflicción externa, que plazca a Dios ponernos, tenemos razón para soportarla pacientemente y estar agradecidos que permite el uso sano de nuestra razón y ponga paz en nuestra conciencia. Pero si el Señor considera adecuado impedir por tales medios que un pecador cometa múltiples delitos,
o que un creyente deshonre su nombre, aún la prevención más espantosa sería preferible a la mala conducta. Dios lo ha determinado como un juez justo, y los ángeles en el cielo aplauden. No se trata de que el gran Dios necesite el consejo o concurrencia de los ángeles, sino que denota la solemnidad de esta sentencia. La demanda es por la palabra de los santos, el pueblo sufriente de Dios. Cuando el oprimido clama a Dios, Él oirá. Busquemos con diligencia las bendiciones que nunca nos pueden ser quitadas y guardémonos especialmente del orgullo y de olvidar a Dios. Amén. Cuidémonos del orgullo. A continuación les leeré el comentario bíblico de nuestra hermana Margarita de Michelin del libro de Daniel en sus capítulos 3 y 4. Fidelidad bajo fuego. Daniel y sus amigos fueron consecuentes con lo que creían y cómo vivían. Por eso ganaron el respeto de muchos. Pero como nos enseña la palabra, que toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, otros buscaban la forma de hacerles caer. Como nos enseña el relato, el mismo rey que vimos reconocer al Dios de dioses y Señor de los reyes, olvidó que es realmente el único que debe ser exaltado. De nuevo usa el poder delegado para autoengrandecerse por medio de una colosal estatua de oro, ostentando así sus riquezas y de 30 metros de alto, lo que casi mide un edificio de 10 pisos, alardeando ahora su grandeza. Todo el pueblo debía asistir a la dedicación de la estatua y luego postrarse ante ella. Sadrac, Mesach y Abednego, firmes y fieles a sus principios, son denunciados por unos caldeos ante el rey por su negativa a reverenciar la estatua. El castigo: ser echado al horno de fuego. Al ser presentados ante Nabucodonosor y hacer las preguntas del lugar, estos valientes jóvenes aplicaron la verdad que nos enseña Hechos 5:29, que dice así: pero Padre y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La respuesta que ellos dan es un desafío a la fe de todo creyente. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Capítulo 3, versículo 16. Dejan bien claro que el Dios soberano a quien ellos servían podía librarlos de la muerte. Y si permitía que murieran achicharrados, esa realidad no les haría cambiar de opinión. El airado rey, haciendo calentar el horno 7 veces más, da la orden y son echados en él. Pero, ¡oh sorpresa!, aparece un cuarto personaje, semejante a Hijo de los Dioses. Esta aparición es conocida como una cristofanía, es decir, una aparición del Cristo preencarnado. Ante la liberación de estos jóvenes, nuevamente el rey debe reconocer: bendito sea el Dios de ellos, que envió su mensajero y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron con el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¡Qué palabras! Aún aquellos que no creen, cuando ven los portentos de Dios y la fidelidad de los suyos, no tienen otra opción sino reconocer que definitivamente Dios es quien dice ser. Amén. Aquí vemos a nuestro Señor protegiéndonos, ¿verdad? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, protegiendo a estos 3 fieles hombres y valientes hombres que prefirieron morir antes de servir a otros dioses. Otro peligro del poder: perder la cordura. El capítulo 4 podemos llamarle el testimonio de Nabucodonosor. Este nuevamente tiene un sueño que la espanta. Se llaman los magos y nada pueden hacer hasta que llega Daniel.
Belsasar, en quien el rey reconoce que mora el espíritu de los dioses santos. Cuando Daniel recibió el significado del sueño, quedó atónito y turbado como por una hora. Las noticias que le daría el rey no eran nada buenas, tanto así que Daniel desea el cumplimiento para sus enemigos. Nabucodonosor fue engrandecido y fortalecido de una manera muy especial. Sabía quién le había hecho alcanzar sus logros. Había sido testigo del obrar de Dios de muchas maneras y con su propia boca le había alabado. Sin embargo, cuando osó atribuirse dichos logros por medio de su fuerza, poder y gloria, de inmediato el sueño se hace realidad y es echado por 7 años con las bestias del campo. Cuando la razón le es devuelta y reconoce que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, bendijo, alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ya restituido, hace una de las declaraciones más impresionantes que nunca el ser humano debería olvidar: que todo habitante de la tierra es como nada, que él hace como le place en los cielos y en la tierra, que nadie puede detener su mano, que nadie puede cuestionar su proceder. Vivir a la altura de la fe de los amigos de Daniel, ser consecuentes en la fe y práctica, entender y aplicar las conclusiones en las que Nabucodonosor llegó, muchas veces se nos hace difícil porque nosotros creemos ser los soberanos de nuestras vidas. Si escogemos vivir por sentimientos más que por principios, lo cual debilita la fe, si atribuimos los logros alcanzados a nuestra inteligencia, fuerza, poder o dones, olvidando que todo lo hemos recibido de pura gracia, por igual, si olvidamos quién nos creó y sostiene, no recordando que somos meras criaturas puestos en el tiempo para hacer su voluntad y darle gloria a su nombre, sin darnos cuenta estaríamos trillando senderos de locura. ¿Cómo aplicarías esa enseñanza a tu vida? ¿Obedeces a Dios o a los hombres? ¿Qué harás para mantener tu cordura y perspectiva bíblica? Amén. Busquemos ser como estos 3 muchachos fieles al Señor, porque sabemos que el Señor nos cuida, nos protege, y aunque no lo hiciera, Él sabe por qué lo hace y debemos de confiar en Él ante toda circunstancia. En sus manos estamos seguras, ya sea que como decían ellos, ya sea que los libre o no los libres, ellos iban a obedecer al Señor, así tener esa fe que ellos tuvieron, y por esa fe ellos obedecieron, porque sabían quién era Dios. Así buscamos conocer más al Señor para tener esa fe que ellos tuvieron y obedecer al Señor siempre en cada aspecto de nuestra vida, siempre preguntarnos qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y hacer siempre su voluntad. Y sobre todo, cuidarnos del peligro del orgullo. Porque podemos perder la cordura y podemos terminar como terminó este hombre. Loco. Perdió la razón y fue castigado. Así somos cuando alejamos a Dios de nuestra vida. Hacemos locuras que nos llevan a perjudicarnos a nosotros mismos, porque el pecado nos destruye. Sin darnos cuenta nos va destruyendo y actuamos precisamente como actuó Nabucodonosor, como alguien que pierde la cordura y se hace daño a sí mismo. Así que busquemos más al Señor, cuidémonos del orgullo y buscamos cada día conocer al Señor para tener la fe de estos jóvenes. Que el Señor les bendiga a todos
Amén.